San Vicente de Paul. San Vicente de Paul nace el 24 de abril de 1581 en una pequeña casa rural en las afueras de las aldeas. Era el tercero de 6 hermanos. La modesta condición de la familia hizo que muy pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de ovejas y de cerdos a la economía familiar. Pronto también dio muestras de una inteligencia despierta, lo que llevó a su padre a pensar que este hijo podía muy bien hacer carrera, expresamente una carrera eclesiástica. Cursó estudios primarios y secundarios en Dax y posteriormente filosofía y teología en Toulouse durante 7 años. Hizo también algunos estudios en Zaragoza. Se ordenó muy joven, a los 20 años, con la intención de ser párroco de inmediato y así poder ayudar a su familia. Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas en un viaje a Narbona y vendido como esclavo en Túnez, aunque logró huir y regresó a Francia. San Vicente de Paul ejerció durante 20 años como párroco y capellán de una familia. Además, fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de los galeotes. En el año 1617 funda la primera Confraternidad de la Caridad, constituida por mujeres dedicadas para ayudar a los enfermos y a los pobres. En 1622, San Francisco de Sales lo nombra superior de los conventos de la Orden de la Visitación de Santa María. Con la ayuda de la familia, para la que trabajaba como capellán, fundó la Congregación de la Misión, dedicada a predicar entre los campesinos de las propiedades de la familia. Y en 1626 establece una de sus comunidades en el Colegio de París. Además, creó otras organizaciones altruistas como las Hermanas de la Caridad, que se formó en 1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marillac. A ella se debe la fundación del Hospital de París. San Vicente de Paul fallece en París el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado en 1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en 1881. Federico Sanan. Federico Sanan fue una figura del laicado católico del siglo XIX. Nace en Milán en 1813 y fallece en Marsella en 1853. Su corta vida estuvo llena de oración, acción y compromiso cristiano, atrayendo y congregando a jóvenes dispuestos a enfrentarse a quienes pretendían a enseñarles en la escuela y en la universidad doctrinas en contra de la Iglesia. Osana representa el modelo de persona intelectual católico, convencido de sus creencias. Sentó las bases del nuevo pensamiento social, defendiendo la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres. Su obra tendió a sustituir las limosnas por la justicia social. En 1853, y con el único objetivo de evangelizar a través de una actuación personal, se crea la Conferencia de la Caridad, bajo la protección de la Virgen y el patronazgo de San Vicente de Paul, naciendo así las Conferencias de San Vicente de Paul, institución laica al servicio de los pobres. En 1841 lo encontramos dando clases en La Soborna. Estos años se caracterizan por su dedicación a la llamada cuestión social, teniendo claro que debía complementarse con la caridad, lo que la justicia por sí sola no puede. Sus actividades entran de lleno en la historia de la doctrina social cristiana. Murió muy joven, pero 150 años más tarde siguen vivos sus planteamientos sociales y su testimonio evangélico. El 22 de agosto de 1997 fue beatificado por Juan Pablo II en la Catedral
de Notre Dame en París. El 7 de marzo de 1981, el Consejo Provincial de las Conferencias San Vicente de Paul de Zaragoza puso en marcha la obra social Federico Osana. Gestionada desde sus comienzos por la Sociedad San Vicente de Paul, se inició pequeña y con pocos recursos en una de las zonas más castigadas de la ciudad de Zaragoza, el barrio de San Pablo. En sus comienzos se crea un centro asistencial que sirvió de centro de acogida de personas con necesidades sociales y sanitarias, respondiendo de esta forma a la escasez de recursos de la zona. A partir de ese momento se detectaron necesidades que habían en este barrio y se comienzan a crear programas benéfico-asistenciales para dar respuesta a algunas de ellas. Desde aquí nacen las obras Centro Juvenil 1981, Comedor Escolar 1981, Talleres para la Mujer 1981, Guardería Mater 1983, Residencia San Vicente de Paul 1982, Residencia Baltasar Gracia 1984, Residencia La Paz 1986, Residencia Arzobispo Domenech 1987, Residencia María Auxiliadora 1989 y Rastrillo Aragón 1987. Debido al rápido crecimiento y con el fin de consolidar los programas y centros creados por la obra social, se ve la necesidad de crear una fundación que estructure y dé cobertura definitiva a la obra social. Y así, el 26 de octubre de 1989, se acuerda la creación de la Fundación Federico Osana. La Fundación Federico Osana fue inscrita en el registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con fecha 28 de agosto del 2000. También es miembro de asociaciones españolas de fundaciones. Thomas Chalmers, 1780-1847. Desarrolla un programa de caridad privada sobre los principios de ayuda vecinal, proponiendo la investigación completa. El procedimiento correcto ante una necesidad consistía en abrir las 4 fuentes, 4 pasos necesarios para enjuiciar un caso y decidir la actuación más adecuada. Informarse para determinar la verdadera causa de la pobreza y desarrollar las posibilidades del pobre. Si no se podía automantener, alentar a los parientes, amigos y vecinos, hacerse cargo de él. Si lo segundo no era factible, buscar ciudadanos ricos que pudieran mantenerlo. Solo en caso de que fracasaran los anteriores, el diácono del distrito debería pedir ayuda a los fieles. Samuel Angus Barnett, 1844-1913. Henrietta Barnett, 1851-1936. Matrimonio Barnett. Este matrimonio creó en 1894 el movimiento de los establecimientos, basados en la importancia de la relación personal en los procesos de ayuda. Crearon en la parroquia de San Judas el primer establecimiento donde jóvenes graduados de Oxford y Cambridge pudieran ejercer su influencia personal a través de actividades comunitarias, iniciando el trabajo social de grupos y la organización de la comunidad. Ellos se dieron cuenta de que la personalidad de una persona se robustecía menor dentro de un grupo por la interacción positiva de sus miembros. Octavia Hill. Su principal acción social consistió en el desarrollo de un programa de viviendas.
Ofrecía unas condiciones de uso mejores que las que imponían habitualmente en las casas a las que podían acceder los obreros. Su propuesta consistió en la rehabilitación y reconstrucción de viviendas en alquiler ofrecidas a precios muy accesibles a los trabajadores. También conseguía financiar los proyectos reclutando dinero entre inversores, a los que devolvía el préstamo con un pequeño interés. Con este objetivo, Octavia Hill reclutó a un grupo de mujeres para cobrar la renta de las viviendas, ejercer labor docente con los inquilinos a los que instruían con principios básicos de comportamiento. Octavia Hill destacó porque consideraba que las limosnas eximían a las personas de sus responsabilidades ante su situación vital. Reconoce el valor y la dignidad de todas las personas. Defendía el derecho de toda persona a ser tratada correctamente. También consideraba que la pobreza era responsabilidad única de la persona y que su superación dependía únicamente del cambio que experimenta gracias a la relación que estableciera con el trabajador social. También fue considerada una de las primeras trabajadoras sociales que desarrollaron tareas de supervisión. Señala a los trabajadores sociales la necesidad de buscar nuevas respuestas para los problemas sociales, buscar alternativas que se adapten a los perfiles que cada situación plantee. Mary Ellen Richmond, 1861-1928. Mary Ellen Richmond se incorpora a un grupo de visitadoras amigables en donde se da cuenta de que la familia es un grupo para mejorar la vida comunitaria, y lo plasma en su primer libro, Visitadoras amigables entre los pobres. En 1897 propone la creación de una escuela para la formación de trabajadores sociales. Desarrolla la profesión el primer contenido teórico sistematizado, trabajo social de casos. Escribe sobre el diagnóstico social. Considera al trabajo social como un arte. Trabajar con personas diferentes exige acciones distintas para respetar su particularidad y lograr así la mejora de la sociedad y del propio individuo. Estableció como objetivos del trabajo social no solo educar a la población, sino también investigar y denunciar situaciones sociales injustas, dedicar tiempo a la historia de vida de los clientes para comprender la situación en la que estaban inmersos. Juan Luis Vives, 1492-1540. Vives consideró el valor de los pobres y la necesidad de ayudarlos, así como los lisiados e inválidos, para quienes solicitaba una educación especial. Sostenía la necesidad de crear hospitales y casas para acoger a los niños abandonados, atenderlos y criarlos hasta su ingreso a la escuela. Tratado del alma. Declaró que más que conocer el alma, le interesa examinar sus funciones y sus operaciones. Realiza una propuesta de reforma donde las instituciones públicas de la época deben participar haciéndose de la situación de marginación existente. Jane Addams, 1869-1935. Comenzó ya de niña a criticar las desigualdades sociales y dedicó su vida a la acción de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. En 1889 fundó el Centro de Asistencia Social Hull House en Chicago. En esta casa se atendía a un gran número de familias, tanto en sus necesidades materiales como efectivas, educativas, recreativas, etc. Se establecieron galerías de arte, escuelas de música, biblioteca, guarderías, enfermerías de día, bolsa de trabajo, clases de inglés, de baile, de canto y de gimnasia.
Su propuesta se distinguió por impulsar el trabajo en grupo con las personas, lo que hoy consideramos los grupos de autoayuda. En 1911 se creó una Federación Nacional de Establecimientos y Centros de Vecindad, siendo elegida Jane Addams su primera presidenta. Llegó a ser de las mujeres más famosas de su época en los Estados Unidos. Fue elegida presidenta de la Conferencia Nacional de Caridad, más adelante llamada Conferencia Nacional de Trabajo Social. Bonderheit nace el 31 de octubre de 1802 en Alemania. Este reformador adopta la idea de Thomas Chalmers, pero la desarrolla en la ciudad alemana de Elberfeld en 1825. Este programa lo dividió en 564 sectores y cada uno de ellos estaba integrado por alrededor de 300 personas, las cuales eran atendidas por una persona a la cual llamaban limosnero visitador, y este cargo se ejercía gratuitamente durante 3 años y recaía sobre personas quienes tenían bienes, siendo ellos los encargados de proporcionar ayuda material, derivar a las personas a los hospitales, buscar trabajo a los desocupados, orientar a los niños y ancianos. Este sistema contaba con 40 supervigilantes para la supervisión y un consejo de 9 personas que ejercían el control de todos los sectores. Cabe destacar que la organización de Elberfeld destacó el estudio de las necesidades de cada sector y de los pobres en ellos. Daniel Bonderheit puso énfasis en la prevención y rehabilitación social. Concepción Arenal, 1820-1893. Presenta los problemas y las injusticias que sufrió la mujer, como la ignorancia y la falta de cultura. Escribió sobre la beneficencia, derecho penal, sistemas penitenciarios y derecho internacional. A través de las visitas que realizaba a las mujeres de cárceles en su labor social, fundó sociedades caritativas, en donde la sociedad de señoras les enseñaban labores y la lectura a las mujeres encarceladas. Su labor era visitar, consolar y auxiliar a las mujeres que tenían a su lado a sus hijos menores de 3 años. Visitó e inspeccionó las prisiones y se puso al frente de hospitales durante la Guerra Civil. Cuando comenzó la Guerra Carlista, organizó la Sociedad de la Cruz Roja, dirigiendo el servicio sanitario y la distribución de socorros a los heridos. Asimismo, se convirtió en una hermana de la caridad, poniendo enfrente un hospital de sangre. Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla, España, el 24 de agosto de 1474. Fue hijo de don Pedro de las Casas, quien participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Su madre fue Isabel de Sosa. En su juventud estudió el idioma latín en Salamanca. En 1502 llega a la isla La España, Santo Domingo, y se dedica a la extracción de oro explotando a los indios de su encomienda. En 1506 regresa a España y se convierte en sacerdote. Regresa a la Española en 1508 y participa en varias expediciones contra los indígenas. Pero en 1514, influido por la prédica indigenista del fraile Antonio de Montesinos, renuncia a sus encomiendas para convertirse en un acérrimo defensor de los nativos que estaban siendo exterminados cruelmente por los conquistadores. Primero ante el rey Fernando el Católico y después ante Carlos I, Bartolomé de las Casas critica duramente los crueles métodos de explotación que padecían los indios. Gracias a sus gestiones, en 1542, la corona promulgó las leyes nuevas donde se prohibió la esclavitud de los indígenas, quienes pasaron a ser vasallos tributarios del rey de España. En 1543 fue nombrado obispo de Chiapas, sur de México.
cargo que ejerce hasta 1547, año en que regresa a España. Allí siguió defendiendo a los indios hasta que fallece en Madrid el 17 de julio de 1566. Su obra más conocida es La relación de la destrucción de las Indias, 1552, donde relata las crueles de los conquistadores durante la invasión a las Américas. 6 puntos muy importantes que nos mencionan a Bartolomé de las Casas como un defensor de los indios. 1. Que no fueran llevados a regiones remotas. Cuidar la conservación y gobierno y buen trato de los indios. Que no hubiera causa ni motivo alguno para ser esclavos, ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni por ninguna manera. Que se acabara la mala costumbre que los indios sirvieran de cargadores en contra de su voluntad. Que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente bajo la muerte de ellos y que los indios fueran puestos bajo la real corona. Que los oficiales reyes del virrey para abajo no tuvieran derecho a la encomienda de los indios. Estos puntos muy importantes nos hacen recalcar a Bartolomé de las Casas como un defensor de los indios.